Shalom, shalom. Hoy es miércoles 23 de noviembre del 2022 y estamos ubicados en Roca Eterna, Haines City, para estudiar la porción de la semana, la Parashat Toldot. Bienvenidos a todas aquellas personas que se están conectando. Comparte el video para que así otras personas sepan que ya el estudio ya comenzó y estamos transmitiendo en vivo. Así que muchas gracias, familia, y gracias por estar conectados con Roca Eterna, Haines City, el lugar más hermoso donde la gente más hermosa se congrega. Sí, es así. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, sabiendo de que ya prontito está Shabbat por llegar. Así que estamos contentos y estamos felices. Y aquí pues estamos con la familia de la fe acá en la congregación presencial y vamos a comenzar el estudio para así maximizar el tiempo. Vamos a comenzar con una oración. Bendito eres tú, Rey del universo, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Señor, te damos las gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Mi Rey amado, te rogamos de que nos concedas de tu sabiduría para poder entender la porción de esta semana y que así dé buen fruto en terreno fértil. Ayúdanos, mi Rey amado, danos la fuerza para resistir el día malo, para resistir la opresión, para resistir, Señor, lo que se mueve a nuestro alrededor en este tiempo peligroso, para que nosotros nos afirmemos y nuestra fe sea sólida en ti, mi Rey. Seguimos, Señor, creyendo y sabiendo de que tú tienes control de todo y a ti te daremos toda la alabanza, gloria y exaltación por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. En este miércoles vamos a estar estudiando la Parashat Toldot y el Shabbat vamos a estar cubriendo la Haftarah de la Parashat Toldot. Cuando quizás en un futuro y los próximos maestros tengan un miércoles y un Shabbat, consideremos entonces cubrir la porción de la Haftarah, los Shabbat. Yo quería hacer la Haftarah primero y después dejar la porción para el Shabbat, pero la Haftarah tiene mucha riqueza espiritual que me gustaría pues compartir con ustedes en unos temas muy importantes. Estamos en la porción o en la aliyot del miércoles que ya cubrimos entonces, o se supone que hayamos estudiado el capítulo 25 completo para entonces estar a mitad del capítulo 26, porque esa es la aliyot que nos corresponde hoy de Génesis. Así que la Haftarah, para que la vayan estudiando para el Shabbat, habla del libro de Malaquías. Vamos a estar cubriendo esa porción este Shabbat. Malaquías capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 7. Yo escogí el versículo de Génesis 27-22, donde dice que Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo tocó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y yo había compartido este concepto con ustedes y creo que con la congregación de Yeshua Ner también hace como 2 años atrás. Y el Talmud nos dice, la voz es la voz de Jacob. Ninguna oración es efectiva a menos que la simiente de Jacob participe en ella. Por eso cuando nosotros nos dirigimos al Padre, siempre nos dirigimos a Él y lo identificamos con el Elohim de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y el Talmud nos dice, las manos son las manos de Esaú, dando hincapié al texto que acabamos de leer. Pero ninguna guerra tiene éxito a menos que la simiente de Esaú participe en ella. Y la contraparte entre Jacob y Esaú lo vamos a cubrir el Shabbat, para que tengamos esto en mente. Estoy citando del rabino Ari Kahn
de su obra The Voice and the Hands of Jacob. Y esto es bien importante que tengamos esta temática en mente, porque está hablando acerca de que la voz es algo que proyecta y refleja un pensamiento que tenemos en nuestra mente o algo o algún sentimiento gestado en nuestro corazón. Mas, sin embargo, nuestras manos tienen la capacidad de hacer obras, de también reflejar de una forma nuestro pensamiento. Por ejemplo, si en mi pensamiento está hacer una comida, ya yo tengo la receta en mi cabeza, en mis pensamientos, y mi esmero en mi corazón es que esa comida me quede rica. Utilizo mis manos para poder ejecutarla. Es de la misma forma como nuestro Creador hizo todo. Remontándonos a Génesis capítulo 1, ya el Creador del universo tenía todo gestado en su mente, pero entonces utilizó su voz para poder crear todo. Así que las manos también dentro de la mentalidad hebrea también tiene un simbolismo de fuerza, porque con nuestras manos sujetamos y damos apoyo a otras cosas. Y la fuerza que representan es una parte de dentro de la comunidad, que nosotros tenemos una comunidad aquí de fe y compartimos las cosas que tenemos en común. Nos olvidamos, familia, de que somos una comunidad que vive bajo convenio. Y esto es algo que voy a estresar, porque llegan estas temporadas y la gente se vuelve media desenfocada. Y necesitamos entender a quién nosotros estamos representando. Y nosotros somos una comunidad de convenio, por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Vamos a enfocarnos en lo que nos une. Y aquello que sea de causa de división, pues vamos a dejarlo afuera para que así no nos afecte tanto. Amén. La voz es lo que el hombre tiene en común con Hashem. ¿Por qué? Es la capacidad que nosotros tenemos que cuando nos enfermamos, como en mi caso que estoy un poquito resfriada, se afecta. Pobrecito de aquellos que tienen una casa que se identifica con tu voz. Te quedas afuera, no vas a poder entrar porque si te enfermas, no vas a reconocer tu voz. Y yo vi un video precisamente de esto, de una casa de estas que son bien modernas, como estábamos hablando ahorita, pastor. Y cómo es que la tecnología ha avanzado tanto que todo se activa con tu voz, con la capacidad que Hashem nos ha dado. Y nuestra voz, nosotros la utilizamos para tener conexión y comunión con Él, para cultivar una relación. Fíjese que cuando estábamos en el otro campamento, nos decíamos nosotros mismos, no se trata de religión, se trata de relación, ¿se acuerdan? Pero no sabíamos la importancia de esa frase, porque ahora nosotros no estamos practicando una religión de por sí, sino un estilo de vida que nos identifica con la Torá de nuestro Rey. ¿Para qué? Para poder cultivar una relación con nuestro Elohim, puesto que estamos en convenio con Él. Y necesitamos entender y conocer el carácter de nuestro Rey. Y muchas veces nosotros utilizamos nuestra voz específicamente cuando estamos estudiando la Escritura o cuando estamos en nuestro tiempo de intimidad y abrimos un sidur. ¿Qué hacemos? Leemos nuestras oraciones con kavaná, con intención, para poder tener esa comunicación con el Todopoderoso. Pero la voz también representa el espíritu de santidad que emana de adentro del corazón de Hashem. Y lo importante y hermoso es que nuestro espíritu tiene la capacidad de conectarse con el espíritu de Adonai. Por eso esto también representa la voz. Y el resultado de este espíritu de santidad que mora en nosotros es que nos da identidad. Tengamos esto presente. Si el espíritu de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está dentro de nosotros y mora en nosotros, nosotros tenemos una identidad. No podemos
estar en crisis de identidad, porque el espíritu de Adonai no nos va a causar una crisis de identidad. Es la desconexión del hombre de la palabra que no permite que el espíritu de santidad fluya en nosotros para darnos entendimientos de la escritura, porque esa es la función del Ruach HaKodesh. Para eso, cuando Yeshua ascendió a los cielos, dijo el consolador. Mucha gente dice es consolador. No es consolador, familia. La palabra o el término apropiado es paracleto. Paracleto es un asesor legal. Legal en griego, paracleto. Lo puede usted validar cuando usted esté leyendo la ascensión de Yeshua a los cielos en Hechos capítulo, creo que es 2. ¿Y para qué nosotros necesitamos ese asesor legal? Simple, porque desde que comenzamos a estudiar la Torá, hemos aprendido que la Torá es un documento legal, ¿verdad que sí? Que es el documento o la constitución que nuestro Creador nos ha dejado para que nosotros legalmente, que estamos en una relación de convenio, conozcamos las leyes, las estipulaciones, los mandamientos, las ordenanzas, los juicios y los decretos. Todo desde un ámbito legal. Sobre ellos, si ellos conocían el aspecto legal de las escrituras. Para dar testimonio a las naciones, que es la comisión que Yeshua les dejó antes de ir al cielo. Sí, pero si estaban en el templo, bueno, los que estaban reunidos, que eran los seguidores del Mesías, más los que escucharon afuera, todos ellos eran israelitas. Israelitas y prosélitos. Porque si estaban en el templo quería decir que conocían. Que conocían de la Torá y tienen que tener en cuenta, pastora, la audiencia también de las tribus dispersas. Necesitaban escuchar el testimonio de Yeshua. Para eso el Espíritu de Santidad los capacita legalmente para poder dar este testimonio. No tan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino también a las naciones que no conocen del testimonio de Yeshua ni de la Torá. O sea, desde el principio, cuando el Eterno dio la Torá en el monte Sinaí al pueblo de Israel, sabemos que Israel no salió solo. Naciones se unieron y se adhirieron con Israel y recibieron la constitución legal y su estatus cambia. Entonces, desde el principio la Torá no era solamente exclusiva para una tribu. Siempre ha sido en la intención del Todopoderoso que todas las naciones del mundo conozcan la Torá. Y nos utiliza a nosotros, que estamos en convenio, en la legalidad del convenio, que a través de su Espíritu nos guíe para ser capacitados y llevar ese testimonio, no tan solamente a las que están perdidas como nosotros, que estábamos en las naciones y escuchamos la voz de nuestro pastor. Y al escuchar la voz de nuestro pastor, que en este caso viene siendo, no el pastor Pesina, perdóneme pastor, pero no fue usted, pero fue el pastor de los pastores, Yeshua nuestro Mesías. Entonces queríamos conocer más. ¿Quién nos enseñó? Una persona que está legalmente adherida a un convenio, que tiene el Espíritu de Santidad y te puede enseñar la legalidad de la Escritura. Espero que le haya hecho algún sentido. No. ¿Qué no le contesté? No, yo entiendo que la Torah es algo legal. Lo que mi pregunta es esta. Los que estaban ahí en el aposento alto eran personas que conocían el aspecto legal de la Torah. Y los que estaban escuchando también. Exacto. Entonces el Espíritu que es un asesor legal, ¿vino a qué? Precisamente a dar testimonio de quien habían crucificado. Vino a dar testimonio del Mesías. Exacto. Ok, a eso vino. Sí. Pero yo se la di larga.
los que estaban alrededor oyeran a través de las lenguas que estaban hablando en su De los propia lengua, idiomas. de los idiomas, escucharan el mensaje del Mesías. Del Mesías. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando lo leemos en este contexto, ¿quién es el que se identifica como el testigo fiel? Tarea, asignación. Tarea y asignación. Léalo bajo esa perspectiva. ¿Quién es el que se identifica como el testigo fiel? Amén. Ok. ¿Podemos continuar? Claro. Ok. Entonces, Jacob principalmente, esa voz no debería sorprendernos, ya que el reino de Saúl, fíjese que el reino de Dios se compone de los descendientes de Abraham, específicamente cuando surgen las 12 tribus de Israel que salen de los lomos de Jacob, es obvio. Entonces, haciendo la misma conexión voz con Ruach. Muchas personas piensan que Ruach HaKodesh fue o se manifestó precisamente en el pacto renovado, en el libro de los Hechos. Pero cuando nosotros vemos la Torá desde el principio, en el mismo Génesis capítulo 1 y verso 1, ¿quién nos dice que estaba revoloteando sobre las aguas? El Espíritu, el Ruach HaKodesh. Vemos que la obra del Ruach HaKodesh estuvo presente en el momento de la creación. Y a través de todos los libros de la Torá podemos identificar esa voz, ese Ruach, ese Espíritu. Pero cuando estamos hablando de Esaú y las obras que Esaú desarrolló y a través de la historia, vemos cómo es que él, como que se están apagando, vemos como que él hizo y formó un imperio a través de las obras por la fuerza de sus manos. Entonces vamos a ver ese contraste en la porción de la Haftará. ¿Ok? Son los temas. Ay, qué lindo esos bebés. Y a mí me encantan los bebés. En los temas, sabemos que está en Génesis capítulo 25, cuando se relata el nacimiento de Esaú y Jacob, el relato de cómo Esaú vende su primogenitura. Hay muchas personas que piensan, y he escuchado de maestros esta postura de que Jacob pues fue tramposo y se comportó de una manera vergonzosa al engañar no tan solamente a su hermano, que se aprovechó de que él tenía hambre, que si lo vamos a comparar es un acto de vergüenza que tú te aproveches de una persona que tiene hambre, pero hay un propósito detrás de la acción. Y muchos maestros piensan que a pesar de que Jacob se comportó de esta forma, que trajo vergüenza a su padre, y su padre estaba ya ciego. Esto es otro tema, pero sabemos que Jacob actuó guiado por su madre. Y antes de que actuara con este supuesto engaño, como muchas personas dicen, ya había pasado un tiempo en el cual estos bebés hermosos que nacieron, crecieron y cada uno desarrolló su personalidad. Y aquí en los capítulos 26 y 27 vemos cómo Isaac y Abimelech hacen un convenio, cómo es que Esaú va en contra de las directivas de su padre cuando se casa con mujeres hititas, cómo es que Jacob es bendecido por su padre. Y hay algunos comentaristas que piensan que a pesar de que Isaac ya estaba ciego físicamente y también mentalmente, a veces nosotros como padres caemos en un error cuando tenemos muchos hijos, que le damos preferencia a uno y a otros no. No sé, tú sabes, no debería ser así, pero como que uno como madre, como que quiere más a un muchacho más que a otro, no se sabe por qué. Pues en este caso sabemos que Isaac amaba mucho a Esaú,
por lo que Saúl le traía del campo, las buenas carnes, los buenos guisos, la buena comida. Pues claro, me estás alimentando, te voy a amar. Y mientras tanto, Jacob pues fue muy amado por su madre, Rebeca. Y vemos en el capítulo 27 el momento en que Saúl pierde la bendición de la primogenitura y Jacob tiene que huir debido a la riña, el problema y el caos que se metió en la familia de Isaac y Rebeca. Y Esaú sigue demostrando sus características rebeldes. Y esto es algo importante que no podemos pasar por alto. Cómo es que Esaú se casa no tan solamente con hititas, no tan solamente con mujeres cananeas, sino también con la casa de parentela de Ismael. Cosa que sus padres le habían dicho que no hiciera. No podemos olvidar la parashá Sarai o Sara, cómo es que nosotros estuvimos estudiando, las conexiones que nosotros estuvimos haciendo, cómo es que Sara fue utilizada para crear la casa, para crear la descendencia, para perpetuar la descendencia de la promesa a través de su hijo Isaac. Y en respuesta, en la oración, sabemos que el Eterno guió al siervo de Abraham para así proveerle la mujer que sería la próxima matriarca de Israel. En esta semana, entonces, como terminamos la porción de Jaya y Sara, culminando con no tan solamente empezando con la muerte de Sara, sino también que con la muerte de Abraham y con la muerte de Ismael. En esta porción se trata de la familia de Isaac y Rebeca y cómo es que el hijo de la promesa a través de Isaac es el que necesita asegurar que la promesa recibida por el Padre continúe. De eso se trata esta porción de Toldot. Y hay una expresión en hebreo dentro del judaísmo que es Ein Shel Sadukim Masim Tovim. Y esto es traducido como el fruto que son nuestros hijos, la descendencia de la gente justa, son buenas nuevas. Había yo comentado que dentro del judaísmo, algo que el judaísmo sí atesora, que es parte de su vida diaria, es la paternidad. ¿Cómo es que el judaísmo protege a la descendencia, las futuras generaciones que se van levantando? Y los hijos no son solamente una extensión de quiénes somos nosotros, sino también el fruto que ellos van a dar y cómo el Eterno los va a escoger para un rol específico dentro del pueblo de Israel. Nuestros hijos van a representar los que van a llevar fruto para sus próximas generaciones que se vienen conectando a nuestra generación, porque nosotros los dimos a luz a este mundo. Teniendo este concepto en mente, en vez de generaciones, Toldot también puede profundizarse en lo que es crónicas o fruto, o más preciso, nacimientos. Y me gusta este concepto de nacimiento, porque si nosotros vamos a la raíz hebrea de lo que es Toldot o Toldá, que vendría haciendo singular, viene de la raíz Yadá, que es nacimiento. Es el resultado y la consecuencia de un nacimiento. Así que si Yadá es el acto del nacimiento, Toldá es el fruto de ese nacimiento. Por eso cuando nace un bebé dentro de nuestras comunidades de fe, nosotros nos alegramos, nosotros oramos para que ese bebé tenga una vida próspera y que pueda cumplir con el propósito de Hashem. Cuando ya, si es varón, cumple sus 8 días, es circuncidado, y ya cuando llega a uno de 12 a 13 años, hay otra transición de vida en la vida de ese chico o de esa chica, y se hace una celebración
porque entonces está entrando en una edad de conocimiento, una edad de entonces poder entender qué son los mandamientos, cómo comportarse, cómo memorizar algunas porciones de la Torá. Y es digno, hasta le dan la oportunidad a los niños varones a leer alguna de las porciones. Eso es honrar el fruto de ese nacimiento o de esa generación que está creciendo. Hasta aquí estamos todos en la misma página, ¿verdad? Muy bien. Génesis capítulo 25 y verso 7 nos da una clave específica y muy importante. Nos dice que Abraham vivió hasta los 175 años. En Génesis 21:5, vamos a hacer la matemática, vamos a pensar, vamos a ser lógicos. Génesis 21:5 nos dice que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y esto ya lo hemos validado y todos estamos de acuerdo con lo que dice la Escritura. Lo que significa que Isaac tenía 75 años cuando murió su padre. También sabemos que Isaac tenía 40 años, y esto lo aprendimos en la parasha anterior, Jaya y Sara, cuando él se casa. Entonces Isaac, vemos aquí en la vida de Isaac una transición en su vida. Nace, se casa a los 40. El matrimonio es una transición en nuestras vidas, by the way. Porque entonces cuando nosotros nos casamos es con el fin, la meta y el propósito de comenzar ¿qué? Una familia. Para entonces traer al mundo una extensión de quienes somos nosotros. Independientemente si nuestros hijos se parezcan a mamá o a papá, es una extensión de ambos. Por tanto, esta es otra transición. Una vez casados, cuando llega la maternidad y la paternidad, es otra transición de vida. Isaac se casa a los 40 y a los 60 años es que nacen estos gemelos, Esaú y Jacob. Hubo un tiempo de 20 años exactamente de esterilidad en la matriz de su esposa Rebeca. Si hacemos esta conexión de Génesis 25:7 y Génesis 21:5 y somos inteligentes todos y hacemos la buena matemática, esto nos quiere decir a nosotros de que antes de que Abraham muriera a los 175 años, él tuvo influencia a sus nietos. Estuvo de una u otra forma envuelto en la crianza de sus nietos. ¿Pasó 15 años con ellos? No. Pero Abraham tuvo ese privilegio. Mire qué cosa, ¿verdad? Bendito. Esto nos debe de infundir a nosotros o prender una bombillita, o como digo yo, la bombillita roja. Si Abraham estuvo vivo cuando estos chicos nacieron, Abraham como el patriarca, aunque estaba en su edad avanzada, esos niños de alguna forma recibieron un tipo de instrucción de Abraham. Porque los abuelos siempre van a estar influenciando a sus nietos. Los que son abuelos lo saben. Van a querer enseñarles valores, van a querer enseñarles estructura, van a querer como que invertir tiempo en esa generación que Hashem les permite ver. No sé, bueno, ustedes dos que son abuelos, los pastores aquí presentes que son abuelos, pueden entender este concepto mejor. Yo todavía yo soy abuela postiza. Mi esposo es abuelo legítimo de 9 nietos. Y quisiera tenerlos todos a la misma vez para poder entonces hacer esa función de abuelo, porque él es loco con los niños. Y él siempre dice, si los tuviera cerca, les enseñaría la Torá, les enseñaría el Shema, les enseñaría las escrituras, les enseñaría los mandamientos. O sea que ese es mi esposo hablando. Continimás Abraham. Amén. La historia de la humanidad
y tenemos que darle gracias a nuestro More Rico Cortés, ¿no? Cuando quizás veas el video, Rico, no sé si estás conectado, que lo dudo. Pero la historia de la humanidad comienza precisamente con una familia. Y esto lo hemos aprendido. Comienza con una familia estableciendo una casa. Y cuando hablamos de casa, hagamos la conexión con descendencia. Es lo que en realidad esto significa. Y dentro de esa casa, entonces el Eterno le entrega a esta familia la tierra como herencia para poder perpetuar el primer mandato. Teniendo esto en mente, la Torá nos dice en Génesis 18 y 19, y esto es un énfasis que ya yo lo he repetido varias veces, pero el Eterno había hecho ya un convenio con Abraham. Y dentro de esa época era bien raro que una deidad en esa época buscara a un ser humano para hacer un convenio, porque generalmente eran los humanos que hacían tratados legales con las deidades, que es inexistente, obvio, pero en este caso Hashem hizo convenio con Abraham y Génesis 18, 19 nos dice, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Por eso lo elegí, para que le ordene a sus hijos y a toda su familia. Esta es la misión de Abraham. Que me obedezcan. Por eso es que tengo la certeza de que Abraham estuvo envuelto en la vida de sus nietos. Porque dice, para eso lo elegí, para que le ordene a sus hijos y a toda su familia como patriarca, que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Todos los buenos valores de Abraham, lo que él había aprendido de estos aproximadamente 24, 25 años que él cultivó esa relación con Hashem antes de ser circuncidado, tuvo que haber pasado todo este conocimiento a sus nietos y para enseñarles a que fueran hombres justos y rectos, hicieran buenas obras. Si Abraham lo hace así, este es el Eterno hablando, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Y tenemos que entonces saber en qué consta esta bendición. Génesis 25, 19, que aquí es que comienza la porción, dice, aquí está la historia de Isaac. Fíjese que en la porción anterior comenzamos con, y estos fueron los días de Sara. En esta porción comienza y aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo, para ser su esposa. Cuando nosotros leemos en la escritura estos datos, es para que tengamos en cuenta de dónde viene una genealogía. Y es importante que nosotros no pasemos por alto estos nombres raros, porque hay un mensaje detrás de la genealogía que están registradas en la Torá. Isaac tiene 40 años cuando se casa y Rebeca pasa 20 años en esterilidad y 20 años orando. Y Isaac es uno de los patriarcas que, como aprendimos, la conexión que hicimos el Shabbat anterior, cuando él viene y está en el campo meditando, como lo leímos en la porción anterior, los sabios dicen que él estaba orando precisamente por el consuelo por haber perdido a su madre y orando precisamente para que llegase su esposa. Y ahí es cuando él levanta su vista, ve a los 10 camellos, la novia regresando al novio, que es un prototipo de Israel acercándose a Yeshua, al Mesías. Es una profecía hermosa. Entonces, sabemos que Isaac era un hombre justo, era un hombre de oración.
y estuvo orando casi 20 años por su esposa, porque si ella era la próxima matriarca, sabemos que el hijo de la promesa necesitaba descendencia para poder perpetuar la promesa de Hashem. Pero por la inquietud despertada por unos movimientos cuando ella queda embarazada, y nosotras las mujeres pues nos identificamos con esto, específicamente si hemos tenido embarazos de gemelos, ella sintió unos dolores muy fuertes en su vientre que decide ir a consultar al Eterno. Y es el Eterno mismo quien le revela a ella una poderosa profecía. Le dice a Rebeca que ella tiene 2 naciones en su matriz. Pero si estamos hablando acerca de el patriarca, ¿por qué Adonai le dice a Rebeca que tiene 2 naciones en su matriz y que el mayor servirá al menor? Para tener alguna respuesta concreta, entonces nos remontamos al principio de la enseñanza cuando estuvimos hablando acerca de la voz del Espíritu, conectándolo con Jacob y cómo Esaú hizo un imperio a través de sus obras, por sus propias manos. Entonces, cuando ella da luz a estos mellizos, entonces se agravia el problema, porque estos dolores que ella estaba sintiendo en su vientre era que desde el vientre estaba viendo una rivalidad. Por eso es que el Eterno le dice a Rebeca, hay 2 naciones que están luchando desde tu vientre. Y esto es una profecía futura que la vamos a ver en la porción de la Haftará de Toldot. Cómo es que a través de la historia Esaú siempre se ha encargado de perseguir a la descendencia de Jacob. Esta viene la rivalidad. Si la familia comenzó desde el principio para que se perpetuase el diseño original del Eterno, entonces aquí el Eterno le está haciendo bien específico a Rebeca. Le dice, va a haber rivalidad entre estos 2 hermanos, que es un tema muy destacado dentro de las historias ancestrales. La lucha de poder. El mayor, sabemos que cuando nace, que en este caso viene siendo Esaú, es todo velludo. Y por eso recibe el nombre de Esaú. Y el segundo, que es Jacob, sale asido del talón de su hermano. Entonces, cuando esto ocurre, pues ya como nosotros consideramos, ya Isaac tiene 60 añitos. Usted sabe que 60 años para comenzar a criar muchachos en este tiempo. Está difícil la cosa. Porque si uno a los 40 ya a la edad de 35 a 39 años, cuando una mujer queda embarazada, la consideran un embarazo de alto riesgo. Imagínense ya a los 60 años para comenzar a criar muchachos. Pero estamos hablando 60 años, no de los de hoy. 60 años quizás en aquel entonces eran como unos 30 para nosotros. Isaac tuvo que tener ya esperando 20 años por su descendencia, el haber orado tanto. Aquí vio la respuesta. Los niños crecieron, y esto lo registra Génesis 25, el 27 y el 28. Y Esaú se desarrolla como un cazador habilidoso. Siempre le gusta estar en el monte, alejado de las costumbres, de la preparación, de lo que requiere ser el mayor que nació. Porque dentro de estas civilizaciones antiguas, el mayor, el primogénito, se le daba una preparación. Se preparaba desde temprano para que pudiese estar capacitado y le llegase el momento de convertirse en el próximo sucesor del clan tribal. Pues entonces necesitaba Isaac comenzar tempranito la enseñanza. Pero mientras él se estuvo creciendo, joven al fin, tú sabes que los jóvenes pues casi siempre pues escogen sus propios caminos, pues Esaú escogió la caza,
hombre de monte. Mientras que Jacob siempre se mantuvo cerca del ambiente de la familia, cerca de las responsabilidades del clan tribal. Entonces Isaac favorecía a Esaú porque él tenía gusto por el venado. Y pues claro, si yo me gano a papá, yo me puedo salir con las mías. Eso es lo que generalmente el joven piensa. ¿Cómo me puedo comprar a papá para que me compre lo último del iPhone? ¿Qué yo puedo hacer? Déjame, le puedo lavar el carro. Puedo arreglar el garaje. O sea, se las ingenian. Not looking down on the youth, pero todos fuimos jóvenes y pensábamos también de esa forma. So, Esaú, hombre de campo, se puede entender que sus manos manifestaban las obras y que Esaú era guiado por sus instintos. Qué peligroso es cuando nosotros callamos la voz de nuestra conciencia y acallamos la voz del Espíritu de Santidad y nada más queremos hacer lo que queremos hacer a nuestra voluntad. Es como el pueblo de Israel en el periodo de los jueces. No había rey y cada cual hizo lo que le parecía recto a sus ojos. Pues a mí me parece bien que yo pueda adorar aquellas estatuas porque como no tengo a nadie que me lo prohíba, pues Israel se contaminó con la idolatría. A mí me parece bien pues comer de todo alimento, pues ya que no tenemos nadie que nos guíe, pues déjame comer lo que a mí me parezca bien. Y así nos vamos alejando de los principios de la Torá hasta que terminamos asimilándonos a la era, a la época y la costumbre de hoy día. Y la sociedad moderna, que hace muy bien su trabajo de taladrar en nuestra mente todos los días, mandando mensajes a nuestra conciencia para ver cuál vulnerables somos nosotros y ver hasta dónde nosotros vamos a mantenernos íntegros o ceder. Esto es lo que necesitamos para desbalancearnos y desapartarnos de la Torá. Esto nada más. Esto nada más. Que comience aquí, baje acá, termine aquí. O sea, el Esaú interior. Esa intención de hacer lo malo, el Yetzer Hará. Terminamos hasta utilizando la capacidad que el Eterno nos ha dado de ser su voz y hasta cometemos la Shon Hará. Que esto contamina no tan solamente la imagen divina en nosotros, sino la imagen divina en el prójimo nuestro. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro hermano de convenio. Teniendo esto en mente, familia, meditemos en el camino que escogió Esaú. Mientras que Jacob era un pastor y un hombre dado al aprendizaje de la instrucción divina. Y generalmente los pastores dentro de los clanes tribales eran los responsables del rebaño de la tribu completa. El trabajo de Jacob era arduo también, porque era responsable de cuidar el rebaño de su padre. Y esta era una tarea que se le fue asignada ¿a quién más? A ver. A mí me gusta hacerles preguntas out of the blue. ¿Quién fue también pastor de ovejas? David, thank you. Eso era el que estaba yo buscando la respuesta. Porque David era el encargado, siendo el menor de todos los hijos, siendo el menor, al que siempre estaba cuidando las ovejas, fue el que Hashem escogió para ser el rey de Israel. Sí, pastor. Yo tengo una pregunta, hermana. Dígame. ¿Y qué pasaría si nomás hubiera nacido Jacob? Porque, bueno, yo pienso que como en estos días ya ve que nuestra familia
siempre hay diferentes los hijos. Unos son diferentes al otro. Eso viene... Ay, no sé lo que quiero preguntar. O sea, si tienes un papá, Ajá. por ejemplo, Isaac, pues les enseñó a los dos lo bueno, ¿verdad? O sea, mira, esta es la Torah, mijo, pórtate bien, te va a ir bien. Pero ya Esaú estaba marcado desde el vientre, ya estaba él tachado. No tachado, porque, y me atrevo a decir lo que no, porque a pesar de que Hashem le revela a Rebeca que hay dos naciones y hay una rivalidad, cada ser humano tiene la oportunidad de escoger el bien. Si Esaú hubiese puesto para su número, como dice el buen boricua, si hubiese puesto para su número, hubiese sido aplicado y se hubiese permitido enseñar para su rol y función como el próximo primogénito, entonces Hashem no hubiese permitido lo que pasó para que terminara la bendición en Jacob. ¿Me entiende? ¿Le contesté su pregunta? Sí. O sea, era algo... No, ¿verdad? No podemos decir que era algo necesario. Simplemente así era el destino de cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, uno escogió, como usted dice, Jacob, más pegado al, vamos a decir en esto, a lo espiritual, a la Torah, a las instrucciones, y Esaú un poquito más loquillo, más así separado. Así es como iba a pasar, ¿verdad? Era porque dice aquí que dos naciones. O sea, ya se estaba profetizando de que iba a venir eso en un futuro, problemas. Exacto. No, es que no puedo formar la pregunta, pero después la formo y... Cuando la tenga formulada, me la hace. Yes. Entonces. Pero era necesario que darle la oportunidad a que estos chiquillos crecieran. Y Esaú, obviamente, cuando nace y va creciendo, es como usted muy bien expresó, hay de nuestros hijos, si tenemos 3 hijos, vamos a poner que tenemos 3 hijos, de esos 3 hijos, 2 son aplicados y uno de ellos no muy tanto. ¿A quién sale? Exacto, entonces, ¿qué mensaje nos está dando este muchacho que es menos aplicado? Rebeldía, desobediencia. Ese es el camino que yo quiero, que es el que más me gusta. Por eso hago hincapié en el hecho de que, como dije y comenté el Shabbat anterior, la importancia de enseñarle a nuestros jóvenes los valores de la Torah ahora. Dígame, pastor. Entonces, por ejemplo, esa rebeldía que se mira en uno de nuestros hijos, ¿es culpa de uno? Porque le enseñamos, le dimos un buen ejemplo. Así son las cosas. Por ejemplo, un hijo funcionó bien, las aplicó y todo le está yendo bien, pero el otro, pues no. ¿Eso era el destino que ya estaba planeado o simplemente fueron decisiones de que ella o él tomó y prefirió irse por ese lado? La segunda respuesta que usted dio. Y uno trató de enseñarle lo mejor. Mira, mija, así es así, mijo, hazle así, todo te va a ir bien, pon esto en práctica, boom, boom, boom. Entonces ahí es la decisión del hijo. Esaú fue su decisión en seguir él por ese lado. Si él dice, hey, yo soy el mayor, yo quiero la primogenitura en mí, entonces hubieran sido las cosas diferentes, ¿verdad? Aunque ya estaba profetizado. El problema de Esaú fue yo soy el primogénito, yo sé que a mí me toca la primogenitura, mientras yo pueda disfrutar la vida y hacer lo que yo quiera, lo voy a hacer, al fin y al cabo la voy a recibir. Pero para esa entonces no era así, porque se invertía en la vida del primogénito para que tuviese capacitado, porque no tan solamente él heredaría lo de su familia, sino que era considerado como un padre, bet-af, dentro del clan tribal. Tenía que ser responsable no tan solamente por su familia, sino también por el campamento completo.
para un hombre tener esta capacidad y responsabilidad, necesitaba mostrar algo, interés, y dejarse enseñar, tener un espíritu enseñable. Y el padre, al ver, porque en este caso tenemos que también ver a Isaac, porque como Isaac amaba tanto a Esaú por lo que traía del campo, o sea, Esaú supo cómo ganarse el favor de papá. Y no sabemos en qué parte de la historia del crecimiento de estos muchachos Isaac falló como padre. Porque si yo como madre veo que uno de mis hijos se me está descarrilando, ¿cuál es mi deber como madre? Traerlo a corrección e impedir que ese muchacho se me pierda de una forma u otra. Pero Isaac en su amor, Isaac que lo veía con ojos de amor que muchas veces te ciega. Por eso es que la Escritura dice que quizás físicamente él era ciego, pero también como padre se dejó engañar por las maromas de su hijo. Entonces, en ese aspecto, Isaac como padre falla y permite que Esaú siga con esta vida, este estilo de vida. El muchacho no quiere aprender, vamos a dejarlos para mañana. Y sigue Esaú con la de él. Él no está listo todavía, vamos a dejarlo para mañana. Y Esaú siguió creciendo y haciendo de las de él y desobedeciendo las instrucciones de sus padres. Terminó casándose con mujeres que sus padres le dijeron, no quiero que te cases con ellas. ¿Y dónde está entonces ya de hombre? Tú como padre lo quieres disciplinar, ya se te fue de las manos. ¿Me está entendiendo el punto? Entonces, detrás de todo esto está Rebeca. Rebeca que está viendo cómo las cosas están. Rebeca que quizás en un momento dado quiso traer corrección a la vida de su hijo Esaú como madre al fin, pero no le escuchó porque papá se los dejaba pasar. Entonces, generalmente, cuando no hay este tipo de acuerdo en medio de un matrimonio, que si lo que papá dice es ley y mamá apoya la ley, lo que mamá dice es ley y papá apoya a mamá. Entonces hay un acuerdo entre mamá y papá y entonces no puede ni jalar de un lado ni jalar de otro lado. Entonces hay un balance equitativo entre padre y madre para traer un balance, disciplina, amor y afecto y crianza en los hijos. No como hoy en día que los jóvenes crecen faltos de valores que amenazan hasta a los padres en el momento de la disciplina. Que lo amenazan hasta con las autoridades. Hasta el caso, pastores, de que los hijos, la ley les permite divorciarse de sus padres y quitarse el apellido. Hasta este punto la sociedad ha llegado. Que legalmente, ya cuando llega una mayoría de edad, si el muchacho se quiere divorciar de papá y mamá, lo puede hacer en una corte. Y la ley lo apoya. Eso es una gran vergüenza. Y ocurre hoy en día. Entonces, vemos que desde el principio, en la historia de la generación, en esta porción, vemos que Jacob se distinguió por tomar una buena decisión, mientras que Esaú tomó su mal camino. En Génesis 25, del 29 a 34, un día Jacob estaba cocinando un guiso. Sabemos que los dos muchachos sabían cocinar. Quizás Rebeca les enseñó a hacerlo como madre al fin. Muchachos jóvenes varones necesitan aprender también las artes culinarias. Porque cuando se vayan a vivir, salgan del nido de mamá y papá, necesitan saber cómo alimentarse, cómo cocinar y sobrevivir. Esto de que la cocina es para las mujeres y no para los hombres, las personas más distinguidas dentro del arte culinario, ¿quiénes son? Hombres que son chefs.
¿Cómo fue, pastor? Sí, la mayoría de los chefs son varones. Eso me quiere decir a mí de que estos valores, porque está esa mentalidad, no, la cocina es para las mujeres solamente, mentira. Si se le enseña a un niño desde pequeño cómo valerse por sí mismo, no creando libertinaje, sino un carácter de independencia en preparación para el futuro. A valerse por sí mismo, eso es valores. Entonces vemos aquí que un día Jacob estaba cocinando un guiso. Y Esaú vino del campo y estaba exhausto. Y le dijo, por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja que tú estás cocinando. Estoy exhausto. Pero entonces Jacob responde, y aquí es que la porción se torna bien interesante. Dice, primero véndeme en este día tus derechos de primogenitura. Véndeme. Este es el enfoque, familia. Jacob no le robó la primogenitura a su hermano, como muchos piensan. Se la compró. Para hacer una transacción de esta índole, tenía que hacerse en un ámbito legal con testigos. Que esto es, ¿cómo lo sabemos? Cuando estudiamos Antiguo Medio Oriente. Es que aprendemos estas costumbres. Entonces él dice, véndeme los derechos de primogenitura. Y entonces dice, mira, estoy al morir, dijo Esaú. O sea, el hombre estaba hambriento, desesperado, su mente no estaba en la primogenitura, su mente estaba en su instinto carnal, su estómago en esos momentos. Cede. No le importó, cede. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Aquí es que nos demuestra, pastor, el interés de Esaú, que él quería todos los beneficios sin la preparación de vida. Y Jacob le dijo, primero júramelo. Hemos aprendido que cuando se hace una transacción legal, dentro de estas civilizaciones, culturalmente hablando, cuando se hacía una juramentación, se hacía en el nombre de su deidad. Eso quiere decir que tenían que haber testigos, porque se hizo un juramento. Así que Esaú juró vendiendo los derechos de la primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio el pan y el guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino como sin nada. O sea, él no estaba consciente de la transacción legal que había ocurrido. Como él dijo, mira, si estoy al morir, ¿qué uso tendrá para mí? Cuidado con lo que decimos. Él mismo se enlazó con lo que él habló. Entonces, después de esto, siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. Y tenemos que tener esto en cuenta. No tan solamente estamos hablando de derechos de primogenitura. Estamos hablando de la promesa que Hashem le había hecho a Abraham, que se perpetuó en su padre Isaac y que entonces se iba a perpetuar en Esaú como primogénito. No le importó nada, en lo absoluto. El plan divino original del Eterno no le importó. Por eso, la primogenitura se refería a la herencia material de los padres, pero era dividida en el número de los hijos más de una parte adicional. De este modo, el hijo mayor recibía una doble porción. Y la ley del primogénito está en Deuteronomio 21, del 15 al 17. Y este fue Hashem hablando. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le dan dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él
a ser primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá el primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es principio de su vigor. A él le pertenece el derecho de la primogenitura. El derecho de nacimiento consiste en herencia material y el primogénito recibía una doble porción porque el padre esperaba, y aquí es que viene la responsabilidad que Saúl no quería tener, que se convirtiera en el próximo líder de la casa paternal, teniendo la responsabilidad final de todos los miembros de la familia extendida, así como el cuidado continuo del difunto. O sea que si hay alguien en la tribu que estaba en necesidad, él era responsable de cubrir esa necesidad. Si ocurría una desgracia dentro del campamento, él era el primero que tenía que investigar y hacer restitución y proveer y estar preparado para lo que fuese. Si alguien del campamento era llevado cautivo como rehén, ¿qué fue lo que hizo Abraham cuando se enteró que Lot fue secuestrado? Reunió a todos los hombres del campamento. Vamos a meter mano, muchachos, vamos a rescatarlo. Eso tenía que hacer Esaú también. Cualquier peligro que el campamento o la tribu o el clan familiar estuviese, él tenía que proteger al campamento, velar y cuidar y proveer, hacer obras justas. Y obviamente Esaú no estaba interesado en esta posición. Dentro de las culturas de las civilizaciones antiguas hay algo interesante. Esta es la cláusula que salva a Jacob. Un padre tenía el derecho de ignorar las consideraciones cronológicas al determinar a sus herederos, quien tenía la prerrogativa de negociar su futura herencia. El privilegio y responsabilidad del hermano mayor era muy conocido. O sea, todo el campamento sabía que Esaú era el primogénito y estaba trayendo deshonra al padre, a la casa, a la familia, a la tribu, con sus acciones. Sí, hermana. No era que no valía nada, sino que generalmente esta responsabilidad se le daba al varón, no a la mujer. Porque dentro de las civilizaciones antiguas, la mujer, la gran responsabilidad que tenía era mantener la pureza del hogar. Por eso cuando había guerra, generalmente a quienes tomaban como rehenes el ejército enemigo, a las mujeres vírgenes. ¿Para qué? Estoy buscando la palabra, degenerarlas, vamos a ser propios. Entonces nacía una criatura y no se sabía quién era el padre, era una criatura bastarda y eso traía deshonra a la familia. Por eso es que a las doncellas se les cuidaban y se les preparaba para ser unas excelentes esposas y unas excelentes madres. Y el hombre era el que se encargaba de defender el honor de la casa. Pero ella mantenía la pureza y el nombre de su marido en alto. Esa era su labor. Si era un hombre, ese era considerado primogénito. Como no tenemos todavía el Senaderín y las cosas que necesitamos, que estamos esperando que sean restauradas, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como en el caso de las hijas de Zelofehad, que no había varón para herencia, entonces Moisés consulta con Hashem y Hashem le dice que se casen con los de las mismas tribus para que entonces ellas puedan heredar y la herencia se mantenga en la familia. Pero en este caso,
Nosotros no sabemos a qué tribu nosotros pertenecemos. Entonces necesitamos esperar a que todo sea restaurado y el mismo Padre nos entregará nuestra herencia. Espero que le haya contestado la pregunta. Sí, porque estamos hablando de herencia y tenemos que ubicarnos a tiempo y época. O sea que las cosas pues hoy en día han cambiado y según la ley en el país en que nosotros nos encontramos, pues sabemos que las cosas cambian. Entonces estamos esperando que todo sea restaurado para que así nos ubiquemos o nos ubiquen en la tribu en que nosotros pertenezcamos y que así la Torah sea la constitución legal de toda la humanidad. No de Israel solamente, de toda la humanidad. Que volvemos otra vez al punto de ahorita, pastora. De toda la humanidad. Así que el privilegio y la responsabilidad la tenía el hermano mayor. Pero sin embargo, sabemos ya quién era Esaú, tremenda joyita y perlita. Jacob demostró que era más digno que Esaú. Y este ciclo se repite en la vida de Jacob y José. Porque de los 12 hijos que que Jacob tuvo, José fue el único que demostró ser el digno para recibir el derecho de la primogenitura. Por esta cláusula que había en las costumbres de las civilizaciones del antiguo cercano oriente. Esaú, por reflejar un carácter irresponsable, pierde ese derecho porque lo vende. Legalmente lo vende. Y Jacob no es que se lo robó, él lo compró. Si alguien le mete por la cabeza que Jacob fue un usurpador, dígale, necesita usted estudiar Antiguo Medio Oriente para que le haga más sentido por qué Jacob hizo lo que hizo. Y lo leímos en la Escritura, utilizó un lenguaje clave. Primero dijo, véndemelo, y después le dijo, júramelo. El que conoce los procedimientos de los tratados legales, según estas civilizaciones, comprende que se hizo legalmente, dentro de un marco legal. Si Esaú hubiese superado su inclinación al mal durante su edad adulta, habría sido mucho más fuerte que Jacob. Porque un hombre sano se distingue por sus obras. Pero como se reveló más tarde, Esaú eligió el camino de las tinieblas y se convierte en un enemigo al estar siempre persiguiendo la descendencia de su hermano Jacob. El Eterno, en Génesis capítulo 26, los primeros 5 versículos, se le aparece a Isaac como se le había aparecido a Abraham en la porción Vayera. Nunca se me olvida porque esa es la porción de mi nacimiento. Y él le dijo, confirmaré el juramento que le hice a tu padre. Y reiteró que la promesa de multiplicar su descendencia, de darle la tierra y bendecir a todas las naciones a través de ellos, simplemente por un acto de obediencia de su padre. Abraham obedeció y guardó ¿qué? Dice Génesis 26:5. ¿Qué fue lo que Abraham guardó? Guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero si la Torah no había sido escrita todavía. O sea que no tenemos excusa, pero tenemos un precedente legal.
¿Cuál es el precedente legal? El hecho de que Abraham cultivó una relación con el Eterno mucho antes de su circuncisión. Y en ese tiempo que él cultiva una relación, entonces Hashem le enseña cuáles son sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. ¿Qué leyes guardó? Algunos dicen que Abraham conocía las leyes de Hashem porque habían sido transmitidas a través de la línea de Noé. Tenemos que remontarnos desde Adán. ¿Cuánto tiempo Adán estuvo solo en el jardín? ¿Alguien sabe? Sí, antes de que Hashem decidiera darle su compañera. Nadie lo sabe. Ni usted ni yo estuvimos allí presentes. Pueden haber 20,000 midrash. Pueden haber diferentes comentarios de los rabinos, que mucho los respeto, pero ni ellos estaban allí presentes. No hay un testigo que nos pueda aseverar certeramente cuánto tiempo Adán estuvo solo dentro del jardín, cultivando la misma relación con el Creador, siendo instruido por Hashem mismo, como en el caso de Abraham. El mismo patrón se repite en este caso. Otras fuentes imaginan que quizás tenía un libro escrito por Enoc que contenía las leyes que se le darían en el Sinaí. Eso es una opinión. Otros dicen que Dios le comunicó las leyes antes de dar la Torá en el Sinaí. Y otra opinión es que guardó todas las leyes que conocía, como las leyes básicas de la moralidad y las estipulaciones que Dios le había revelado, como la circuncisión. Pero de algo sí tenemos algo certero, de que Hashem sabía que él iba a hacer lo que era bueno y justo y que se lo iba a enseñar a sus futuras generaciones. Eso es importante que Abraham no solamente demostró una fe, esa fe efímera de que yo lo creo, yo lo declaro, yo lo profeso, lo veo aquí, declaro que es mío. Él accionó por medio de su obediencia. Cualquiera que nos enseñe a obedecer las leyes de Adonai, contrario a la vida de una fe, debemos nosotros remontarnos a este versículo. Guardar los mandamientos, familia, es parte intrínseca de ejecutar lo que nosotros consideramos como lo que es nuestra fe. Y Yeshua lo expresó de esta forma. Si son hijos de Abraham, y estas palabras se las dijo a los fariseos, porque los fariseos decían, no, nosotros somos descendencia de Abraham. Ajá. Si son hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Este fue el Mesías hablando. Y estas palabras nos aplican a nosotros también. En Génesis 26, Isaac está prosperando en tierra extranjera. Y aquí es que entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo fue que él fue expulsado de esta tierra extranjera, porque Hashem lo prosperó tanto y tanto y tanto que Abimelech le dijo, tienes que irte de nosotros. Tienes que irte de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso. Y un rey no le gusta ver a otra persona que prospere más que él. ¿Por qué? Porque va a tener el temor de quitarle su imperio. En Génesis 26, del 17 al 25, se habla de los famosos pozos de agua. Las disputas por los pozos, que eran cavados y protegidos por las aldeas. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros necesitamos agua y nuestros animales también. Esto es un elemento vital. Y en la vida de las tribus nómadas, esto era más valioso que el mismo oro. Por lo tanto, una forma de declarar la propiedad de un pozo o un recurso natural era nombrándolo. Darle nombre para decir esta propiedad y este pozo me pertenece. Y entramos en lo que es Beersheba. Beersheba, lo que hoy, donde está ubicado en el mapa en Israel,
Es la ciudad más grande del desierto de Negev en el sur de Israel y es conocida como la capital de Negev. Y es el centro de la cuarta área metropolitana más poblada que tiene Israel hoy en día. La octava ciudad israelí más poblada de la población. ¿Por qué nosotros necesitamos estudiar estos nombres que son bien claves? Según la opinión de Jewish Mag, estoy citando de este escrito, Beersheba es un lugar que tiene suma importancia para que nosotros lo conozcamos, porque se menciona que Isaac construyó un altar en Beersheba. Jacob en ese lugar soñó con una escalera conectada al cielo después de estar en esa región. Hubo un encuentro entre lo divino y los patriarcas. Y Beersheba era el territorio que más adelante, cuando se distribuyeron las tribus en Israel, le perteneció a la tribu de Simeón y de Judá. Y los hijos del profeta Samuel fueron jueces en Beersheba. El primer rey de Israel construyó un fuerte para su campaña contra los amalecitas. Y ahí están todos los versículos bíblicos. O sea que Beersheba fue una región donde eventos importantes se desarrollaron en la historia de nuestro pueblo Israel. Eso es importante que nosotros estudiemos estos nombres. Y se trata principalmente porque en esta región se hizo un convenio legal entre los patriarcas Abraham y Isaac y el rey de Abimelech de Gerar. Por eso es que recibe este nombre, lo que se conoce como el Pozo de los Siete, porque se fundó cuando Abraham y Abimelech resolvieron sus diferencias sobre los pozos de agua, hacen un convenio y Abraham trajo 7 ovejas a Abimelech para recuperar el pozo y apartó 7 corderos para hacer el juramento de que él había acabado aquellos pozos y los había nombrado. Abimelech admitió que este pozo le pertenecía a Abraham y por eso Beersheba se le da el pozo o el nombre Pozo de los Siete o Pozo de Juramento. Que mucho uno aprende en la historia bíblica cuando uno pues se toma tiempo para poder ahondar. Pozo de los Siete o Pozo del Juramento. Por eso es que se le da este nombre. Por lo tanto, se relaciona el juramento entre Abraham e Isaac, como se relata en Génesis 21, y luego más adelante lo mismo hace Isaac con Abimelech. Surge este pozo que se llama 7 por el 7º excavado en Génesis 26. Y Isaac reabre los pozos que su padre Abraham había acabado y le había dado nombre. Y esto lo vemos en Génesis 26, del 17 al 25. Tiene tarea para que lo lea y vea los nombres. Okay. Ya esto ya yo lo hablé. La bendición del primogénito. Ya yo hablé acerca contesté la pregunta que si robó Rebeca la primogenitura de Saúl. ¿Qué ustedes piensan? Caminando. Acuérdese que quien primero cava los pozos fue Abraham. Entonces, si Abraham los nombra, son de Abraham. Gerar. Entonces, Isaac vuelve y los reabre y por eso es que se hace este acuerdo legal y se hace una juramentación que entonces ellos no tenían el derecho de tocar esos pozos porque le pertenecían legalmente a Isaac por su padre Abraham. Todo tiene que ver con herencia y costumbre de tribus nómadas y terreno.
Pues es importante pues leer, aprender estas costumbres. Hermana, ¿por qué usted dice que sí? Ok, le amaneció. Baruch Hashem. Con el transcurso del tiempo, ya Isaac se nubló su vista. O sea, físicamente ya quedó ciego. Y entonces, pues manda a llamar a Esaú y le dijo, no sé cuánto tiempo me queda. Sabe que los viejitos se ponen bien nostálgicos y cuando llegan a cierta edad... Sí, pastor, pero usted sabe que los viejitos se ponen bien nostálgicos y si están enfermitos y postrados en una cama y se les roba la libertad, que no pueden caminar o no pueden ver, y este es el caso de Isaac aquí, ya quedó ciego. O sea, el hombre físicamente se le había robado la libertad de moverse porque alguien tenía que ayudar a este pobre viejo, porque estaba ya ciego. Y usted sabe que los viejitos pues se ponen nostálgicos y le dice, yo no sé cuánto tiempo me queda y estoy ya que quiero un guiso de los tuyos. Y entonces lo manda al campo para que case. Pero Rebeca está escuchando y ella puede discernir que cuando Isaac le dice estas palabras a Esaú, se refiere a que le va a dar la bendición de la primogenitura a Esaú. Y entonces aquí ella misma le dice, escucha Jacob, yo oí a tu padre decir a tu hermano, tráeme venado y hazlo como a mí me gusta para poder comerlo. Entonces yo te daré mi bendición en la presencia de Adonai antes de morir. Este fue el momento clave para no echar a perder la primogenitura, que ya legalmente Jacob la había comprado. Lo más probable, ¿no? Al primogénito, a su primogénito, al amado hijo de su corazón, que le traía el guiso de venado que le gustaba tanto. Entonces, ella le dice, prestadme atención, hijo mío, y haz lo que yo te digo. Pero ella no hizo, como muchas personas dicen, que ella actuó bajo engaño, sino que ella intervino con sabiduría, con sagacidad, para que el plan y la promesa y la profecía que ella había recibido de parte de Hashem se cumpliera. Ante la ceguera de Isaac, ella garantizó que el hijo responsable recibiera la bendición de la primogenitura. No pienso que ella no estaba al tanto, sino el pastor está tremendo y dice que las mujeres saben todo. Puede haber dos opiniones aquí. Jacob quizás sí le dijo a su madre Rebeca por la relación que ellos tenían, o Rebeca actuó recordando las palabras de Hashem y viendo el resultado de sus hijos, de las decisiones que cada uno tomó y quién era el más apto para esa responsabilidad. Entonces ella actúa, maneja esta decisión que fue fuerte, porque yo estoy más que segura que como madre que ella también amaba a Esaú, madre de los dos. Pero una mujer sabia sabe cuál de sus hijos va a desempeñar un mejor papel. Es que lo sabe. Sí, es difícil, pero por encima de su sentimiento de madre está la promesa de Hashem. Y hacer que esa promesa se perpetúe de la forma que Hashem lo ha dictaminado, a veces cuesta y
me atrevería a decir abnegación y sacrificio de parte de uno para que el Eterno haga lo que tenga que hacer con uno de nuestros hijos. Duele, pero sabemos el futuro por las decisiones que ellos toman. Y en este caso ella actuó empleándose y refiriéndose a aquel individuo que sobresalió por su astucia, previsión y prudencia. A Esaú. Porque acordémonos que Isaac ya está ciego físicamente y él quería bendecir a su primogénito. Al primogénito, pero como las costumbres que le repasamos ahorita, él podía, el heredero, o sea, el padre tribal, podía estudiar cuáles de sus hijos eran más aptos para recibir esta bendición, como en el caso de Jacob, que escogió a José en vez de a Rubén, porque Rubén era el primogénito, pero Rubén demostró con su carácter que no respetó a su padre. Claro que sí, que se enteró. La había vendido, no le correspondía. Pero entonces aquí tenemos el misterio de que sí, Isaac sabía que Jacob había comprado legalmente la primogenitura y por lo que vemos en esta historia no lo sabía, porque su empeño era bendecir a Esaú. Porque en la mente de Esaú, él vio que su hermano era un ladrón. Pero legalmente él se la vendió. Pasó la hambre, entonces dijo, no, aquí hubo problemas. Porque La la clase de mentalidad que tenía Esaú era, ¿de qué me vale si al final papi me va a bendecir y me lo va a dar todo? Entonces es como que vendo, hago el juramento, no le importa que hizo un juramento en nombre de Adonai y sigo actuando como normalmente para recibir lo que supuestamente a mí me corresponde. Era tramposo. Thank you. Ahí usted dio en el clavo. ¿Quién era tramposo? ¿En quién en la historia? Sí. No fue Jacob. Fue, lamentablemente, Esaú. Entonces, ya son las 9 y se me acabó el tiempo. Pero resumiendo, yo creo que ya terminamos con esta porción, pero sí se me pasó la rivalidad de las naciones, pero esto lo cubrimos el Shabbat junto con la Haftarah. Amén. ¿Hemos aprendido? Qué bueno. Espero que ustedes también se hayan gozado de esta porción y la legalidad de los convenios dentro de las culturas del antiguo cercano oriente. Shalom, shalom. Y siga conectado. La hermana Roca Patricia Eterna. Vázquez dice, gracias por las enseñanzas bíblicas, los términos legales. Estoy sorprendida por qué no lo habíamos aprendido así antes. Dice, gracias, y toda la gente que se conectó. Gracias. Baruch Hashem. Que la enseñanza dio fruto. Shalom.